Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo para todos ustedes. Espero que el Señor nos bendiga hoy con un muy buen espíritu en nuestras reuniones dominicales, preparándonos para la Pascua, para la conferencia general. Bueno, vienen eventos, acontecimientos maravillosos para nosotros los santos de los últimos días. Esta es la clase que tengo preparada para ustedes el día de hoy, del Antiguo Testamento, Éxodo del 1 al 6. Me he acordado de mi convenio. Clase pasada estuvimos hablando cómo todo el pueblo de Israel había llegado a Egipto. Ahora han pasado muchísimos años y el pueblo ha sido esclavizado y quiere salir de ahí. Bueno, les voy a hablar un poquito más de eso. Esta clase la vamos a ver desde el próximo lunes, queridos hermanos, o sea, desde mañana lunes 23 de marzo hasta el próximo domingo 29 de marzo, que seguramente estaremos celebrando la Pascua en todos nuestros centros de reuniones, porque finalmente, pues, eso es lo que haremos. Según las instrucciones de la iglesia, el próximo domingo tendremos solo una reunión, la reunión sacramental, y iremos para nuestras casas. Ojalá sea así y no haya reuniones adicionales para que podamos celebrar en familia la Pascua. Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a la clase de Ven, sígueme con su hermano y servidor Walter Posada aquí en More God Foundation. Ya estamos llegando casi a nuestros 100,000 suscriptores, 100,000 suscriptores en todo nuestro ecosistema de redes sociales. Ustedes pueden ayudarnos a lograr este objetivo suscribiéndose aquí abajo. Sí, en esos botoncitos que ustedes ven, ese botoncito que ven por allá, suscribirse. Den suscribirse ahí. Y también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejar su comentario y colaborar con nosotros como misioneros voluntarios. ¿Por qué no? Aquí abajo hay muchos enlaces que les van a informar todo lo que nosotros hacemos. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Entonces, esta clase me hace pensar que es una clase muy personal y aunque tiene que ver con todo un pueblo, el Señor a menudo me dice a mí, me ha acordado de mi convenio contigo. Qué bendición tenemos, queridos hermanos y hermanas, de tener un Dios que nos recuerda, que está siempre atento a todo lo que nosotros hacemos y que nos cuida, nos protege y nos bendice como sus hijos. Por eso tengo preparado para ustedes nuestro antecedente, para que entremos en materia con todo esto que tiene que ver con la clase del día de hoy. Así que vamos con el antecedente y ya venimos para tratar uno a uno los principios que he preparado para ustedes en esta clase de Ven, sígueme aquí en More God Foundation. Vamos con estos antecedentes, queridos hermanos. Muy bien, y nos encontramos entonces en Éxodo, los capítulos del 1 al 6. Me he acordado de mi convenio. Y hasta aquí han pasado más de 400 años, como les decía hace un momento, desde que José llevó a su familia a Egipto. Lo que comenzó como una migración por hambre, recuerden, terminó convirtiéndose en una nación esclavizada. La generación que conocía a José murió y con ella se desvaneció el favor que Israel tenía ante los egipcios. Un nuevo faraón se levantó, uno que no conocía la historia, no respetaba el pasado y temía el crecimiento del pueblo hebreo. Históricamente, Egipto era el imperio más poderoso del mundo antiguo. Tecnología, ejército, economía, religión. Para el faraón, los israelitas no eran herederos de promesas, sino una amenaza demográfica. Mucha gente que podría amenazar en algún momento el poderío egipcio. Por eso fueron oprimidos, explotados y deshumanizados. Pasaron de invitados a esclavos, de bendecidos a perseguidos. Teológicamente, estos capítulos que vamos a ver, del 1 al 6,
marcan un giro trascendental en la historia de la salvación. Dios había hecho un convenio con Abraham, Isaac y Jacob, un convenio de tierra, prosperidad y bendición. Pero ahora ese pueblo estaba encadenado, sin libertad, sin identidad, sin esperanza visible. Y entonces ocurre algo profundamente revelador y transformador para el pueblo. Dios no se mueve primero por el clamor, se mueve por el convenio. Recuerden eso, hermanos, porque es importante que recordemos que Dios nos bendice por los convenios. No quiere decir que nuestras oraciones no tengan validez. Miren lo que dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su convenio con Abraham, Isaac y Jacob. Dios ve el sufrimiento, escucha el llanto, pero, queridos hermanos, actúa porque es fiel a lo que prometió. El éxodo no comienza con milagros, comienza con memoria divina. Dios no ha olvidado, Dios no ha abandonado, Dios no ha roto su palabra. En el desierto llama a un hombre común, a Moisés, al que veremos ahora nosotros aquí muy juiciosamente en toda esta clase que vamos a tratar. Y el Señor se aparece y le dice a Moisés que su nombre eterno es Yo Soy, Yahvé, Jehová, Yahvé en hebreo, el Dios que siempre ha sido, el Dios que siempre será, el que cumple convenios, aunque el mundo falle o el mundo cambie. Él no se olvida de los convenios que tiene para nosotros. Y bueno, aquí hay una pregunta clave, aunque no la voy a colocar ahora en la pizarra. ¿Por qué a veces nosotros dudamos de la fidelidad de Dios cuando sabemos que Él cumple sus promesas? Antes de empezar con la clase, antes de ir a la clase, quiero leerles algo que encontré en mi estudio personal para esta clase. Una frase del Elder Petersen, Mark E. Petersen, del Quórum de los 12 Apóstoles, sobre la importancia de Moisés, sobre este profeta. Pongamos mucha atención hoy, hermanos, a esta historia poderosa, a toda esta clase. Por favor, les pido, quédense hasta el final de la lección. De esa manera ustedes podrán aprender más, saber más y conocer más. Antes de hablarles del Elder Petersen, les recuerdo que más tardecito, sobre el mediodía, también podrán ver aquí, en nuestro canal de More God, Más Dios, podrán ver la clase con nuestra querida Liz. Sobre el mediodía, en sus países, después de sus reuniones dominicales, podrán ver esta clase también, la clase de nuestra querida Liz. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, voy entonces con el Elder Petersen para ver qué nos dice él sobre este hermoso profeta, sobre este maravilloso profeta. Miren lo que nos habla. El verdadero Moisés, dice él, no fue uno de los hombres de Dios más fuertes de todos los tiempos. Anduvo y habló con Dios. Recibió de la gloria divina, estando en la mortalidad. Fue llamado Hijo de Dios y era semejante al unigénito. Poderoso, ¿no? Poderoso. Ese era Moisés. Miren lo que nos agrega el Elder Petersen. Nos dice lo siguiente. Vio los misterios de los cielos y mucho de la creación y recibió más leyes de Dios que cualquier otro hombre antiguo del que tengamos conocimiento. Bueno, queridos hermanos, estamos entrando aquí en la historia de un hombre de Dios, de un profeta de profetas, Moisés. Espero que algún día se nos dé la oportunidad de conocerlo. Muy bien, vamos entonces, queridos hermanos, con nuestro primer principio del día de hoy. Gracias, Elder Petersen, por esa frase tan hermosa. Dios es fiel a sus convenios, aun cuando su pueblo sufre. A veces pensamos, queridos hermanos, con una creencia muy humana, que el sufrimiento es siempre sinónimo de incumplimiento, pero muchas veces el sufrimiento viene porque es parte de la prueba de la mortalidad. Ahora, en el caso del pueblo de Israel, seguramente su sufrimiento vino porque habían olvidado a Dios. Y es que a veces, y tenemos que ser conscientes de eso, la aflicción, el dolor, la angustia es tan fuerte
que llegamos literalmente a creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Así que yo invitaría, y digo de manera muy personal, hermanos y hermanas, creo que no soy quien para decir quién está sufriendo justamente y quién está sufriendo por sus pecados. Creo que no es mi llamamiento y creo que no es el llamamiento de ninguno de nosotros. Así que cuando veamos estas situaciones, queridos hermanos, tal vez nosotros podamos pensar, ¿por qué está sufriendo esta persona? Es muy posible que esté sufriendo por las mismas razones que me suceden a mí cuando sufro, porque la vida es así, y la vida me prueba, y la vida quiere que yo sea un instrumento en las manos de Dios. Bueno, queridos hermanos y hermanas, entonces vamos a unos versículos bien hermosos que tenemos aquí. Éxodo 2, versículo 23. Y aconteció que después de muchos años, muchos días, recuerden que muchos días generalmente en las escrituras significan muchos días, muchos años, periodos largos de tiempo. Murió el rey de Egipto, o sea, Faraón, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. Qué interesante, por motivo de su servidumbre. Y con esto que digo de los muchos días, en Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 30, se nos indica que los muchos días que son mencionados aquí en esta escritura comprenden otros 40 años. O sea, otros 40 años que pasan desde el momento en que el pueblo empieza a clamar al Señor hasta que es liberado. O sea, ya venía el pueblo de vivir con Egipto muchísimos años, 400, pero desde que empiezan a surgir estos clamores, pasan otros 40 años. Este, como les decía, es un ejemplo de los saltos cronológicos literarios que se encuentran en el Antiguo Testamento y también en todas las Escrituras, y que nosotros debemos estar atentos, porque si no, podemos pasar por alto el sufrimiento de los antiguos santos, de los que creían en Jehová, de los que creían en Jesucristo, y se nos olvida lo que realmente el Señor tiene reservado para nosotros. Pero también se nos olvida o llegamos a creer muchas veces que las pruebas de una persona son pocas, no son tan fuertes. Este pueblo realmente padeció mucho. Miren lo que dice el versículo 24. Voy a pasarle aquí el versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su convenio con Abraham, con Isaac y con Jacob. Oyó el gemido y se acordó de su convenio, tal como decíamos hace un momento en los antecedentes. Oye el gemido y se acuerda del convenio. Los convenios son poderosos, hermanos, hermanas. Cuando esté flaqueando su fe, cuando tengan sentimientos de duda, de agonía o incluso de retirarse del Señor, de alejarse de Dios, recuerden su convenio, porque Dios siempre recordará sus convenios, aun cuando ustedes estén en situaciones difíciles. Aun cuando todo parezca estar en su contra, recuerden sus convenios, porque Dios recordará los convenios que tiene con ustedes. Creo que muchas familias, creo que muchos hogares, creo que muchas personas no dejarían la iglesia si recordaran a menudo sus convenios y recordaran que Dios recuerda esos convenios. Entonces, cuando Él los recuerda, miren lo que sucede, una cuestión hermosa aquí, queridos hermanos y hermanas. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cuando uno busca en la guía de escrituras, de las escrituras del Evangelio, la guía y la ayuda para las escrituras, encuentra que esta parte que Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció, habla de que los tuvo en cuenta. Dios siempre nos tiene en cuenta. Y miró Dios. Creo que en nuestras oraciones, queridos hermanos y hermanas, es bueno pensar y reflexionar un poquito en cómo Dios nos mira a nosotros y mira a nuestras familias.
Y por cierto, pedirle que siempre nos mire con ojos de clemencia, con ojos de misericordia, con ojos de amor, todo lo que Él es, que nos mire a nosotros de esa manera. Bueno, queridos hermanos, pasamos entonces aquí a un momento interesante. Moisés va a un lugar, ¿sí? Y en ese lugar hay una zarza ardiente, ¿sí? Es como si tuviera fuego, pero no se quema. Y entonces Moisés reconoce que está en un lugar santo. Y de hecho el Señor le pide que se quite el calzado, porque tierra santa esta es, le dice. Y recibe un mandato. Vamos al capítulo 3 de Éxodo, al versículo 7. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Bien he visto, miren otra vez la cuestión de la visión, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus angustias. Otra vez aquí se revela una característica poderosísima de Dios, la compasión. La compasión, como yo ya lo he repetido en algunas ocasiones en estas clases, la compasión es aquella parte de la caridad que se ocupa directamente de solucionar el dolor que otro tiene. Cuando ustedes, hermanos, dicen, wow, yo soy caritativo, a mí la caridad me fluye cuando doy un testimonio, todo eso está bien. Cuando comparto el evangelio, todo eso está bien. Pero realmente la caridad se completa cuando nuestro corazón se llena de compasión. La compasión es ver el dolor de otro y buscarle una solución. Un ejemplo. Hace un buen tiempo oí a una muy buena presidenta de la Sociedad de Socorro preocupada por una familia que estaba necesitada. Y recuerdo que ella contó que aún era tarde de la noche y no encontraban lugar para que estas personas pudieran pernotar, para que pudieran pasar la noche. Y esta hermana angustiada clamó a Dios y de hecho que encontró soluciones. Las soluciones son parte de la compasión. No hay tal cosa como que yo me compadezca de alguien, lo vea sufrir. Como el Señor. Veo sus angustias, conozco sus angustias. Y bien, gracias. No, hermanos. Miren lo que aprendemos de esta lección. Entonces, el Señor dice, perdón, voy a pasar aquí, conozco sus angustias. Bueno, me salté una escritura aquí, hermanos. Miren, versículo 8. Y he descendido, dice el Señor, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios. Disculpen que no tengo esa escritura. Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. O sea, el Señor viene entonces con una solución, queridos hermanos y hermanas. Aquí quiero compartir con ustedes esta imagen, justamente donde Moisés recibe esta revelación. Vamos a leer más, vamos a comprender más de este momento espiritual profundo que recibe Moisés. Espero que podamos aprender mucho. Y espero que ahora recordemos, hermanos, muchas cosas del amor de Dios. Muy bien, ahora sí vamos con la enseñanza clave de este principio. Miren qué bonita es esta enseñanza que podemos extraer de aquí. El sufrimiento no significa abandono. Dios sigue obrando conforme a su convenio. Vuelvo al principio, o más bien a la percepción humana de está sufriendo, Dios lo abandonó. En unos meses, 2, 3 meses tal vez, vamos a estudiar la vida de Job y cómo familiares cercanos y amigos creyeron que él había pecado contra Dios. El sufrimiento no siempre significa que Dios nos ha abandonado. Nunca, de acuerdo a lo que aprendimos con la historia de José en la clase pasada, nunca podemos olvidar nuestros convenios. Si mantenemos firmes a nuestros convenios,
el Señor mantiene firme con nosotros. Como dijo presidente Nelson, no son las circunstancias, sino el enfoque lo que hace la diferencia. El presidente Monson lo decía de otra manera. Él decía, no son las circunstancias, sino la actitud que la persona tome frente a esas circunstancias. Es lo mismo. Es lo que sucedió con José. Y es lo que el Señor nos enseña a nosotros. No nos podemos dar por vencidos. Y sobre todo, no podemos quebrantar o abandonar nuestros convenios cuando estamos en dolor. Entonces, aquí viene la aplicación. Esta es una aplicación personal para nosotros. Hermano o hermana, por favor, confía en Dios en medio de tus crisis personales, familiares, recordando que Él no ha olvidado nunca las promesas que ha hecho contigo. Aquí voy a hablarle claro a ustedes, hermanas. Algunas de ustedes tal vez han pasado por separaciones, por tristezas, desengaños. Algunos hombres también, hay que decirlo, para llamarnos a la realidad de las cosas. Pero la generalidad son ustedes, hermanas. Y entonces ustedes creen que Dios se ha olvidado del convenio que tiene con ustedes. Y algunas de ustedes corren rápidamente a sus líderes del sacerdocio y les dicen, presidente, y al presidente del templo, y al obispo y al presidente de la estaca, quiero anular mi sellamiento. Literalmente, cuando ustedes dicen eso, lo que están diciendo es, quiero anular mi convenio. Y cuando ustedes dicen eso, tal vez lo dicen por el sentimiento que tienen en el corazón. No quiero estar unido a alguien que ha fallado. Y en eso tienen razón. Ustedes no tienen por qué permanecer, dijo presidente Ox hace unos años, hace un tiempo. No tienen por qué permanecer al lado de alguien que no las merece, que no las estima o que las violenta. Entonces, para eso existe la separación. Pero, ¿por qué anular el sellamiento? Recuerden que el sellamiento tiene a 3 protagonistas. Al Señor, que no falla, a ustedes y a su cónyuge. Si su cónyuge, hombre o mujer, falló, el convenio sigue vigente entre el que es fiel y el Señor. Hermanas, por favor, recuerden esto. Ustedes siempre están dentro de convenio, primero con el Señor y luego con su esposo, con su cónyuge. Los convenios primero se hacen con el Señor, entre 3, primero el Señor, luego nosotros y luego la siguiente persona. De ese convenio, solo 2 personas pueden fallar, nosotros o nuestras parejas. El Señor no falla. Y si la pareja falló, ¿por qué has de quebrantar tu convenio con el Señor? Deja que el Señor se ocupe de tus cosas. Tal vez podemos hablar de esto en una charla y ampliar un poco más este concepto, queridos hermanos. Entonces, vamos a estas preguntas que siempre tenemos cada vez que vemos un principio. ¿He interpretado mi dolor como abandono de Dios? ¿Lo que sufro es porque Dios me ha abandonado? Cuando leemos esta historia, reconocemos que el Señor a veces tiene que dar un paso al costado. Bueno, y esa es una expresión muy humana y voy a corregirla, hermanos. El Señor es inmutable. Más bien nosotros somos los que damos un paso al costado o un paso atrás y nos alejamos de Él. Y a veces varios pasos, pero el Señor sigue ahí, inmutable, porque Él es fiel a sus promesas. Aquí estoy. Cuando quieras regresar, aquí estoy. Pero yo no te abandono. Muy bien. Siguiente pregunta. Espero que esas preguntas ustedes las puedan contestar aquí, queridos hermanos y hermanas. Y aprovecho para pedirles que si estas cosas están tocando su corazón, si están llegando y les están hablando algo por medio del Espíritu, hermanos, que puedan compartir esta clase con sus contactos, con sus amigos, incluso que puedan utilizar esta clase con los hermanos que ustedes ministran. Hay muchos hermanos que ni leen las Escrituras, ni leen el Ven, Sígueme, ni van a la iglesia. ¿Por qué no utilizar estas clases que hacemos aquí con humildad y con mucho aprecio, dándole la honra y la gloria a Dios de todo esto que hacemos? Podemos compartirlas con otros. Tal vez otros también puedan sentir el deseo de volver. Tal vez lo que me pasaba a mí no es que Dios me abandonaba o que Dios me dejó, es que yo me alejé de Él.
y entonces decidan todos volver. Queridos hermanos, compartan. Les voy a dejar este anuncio ahí un ratito. Estoy dispuesto a confiar en su fidelidad, aunque no vea resultados inmediatos. Esto ya lo venimos hablando y seguramente lo vamos a hablar en otras lecciones. El Señor no es porque no pueda, pero en la mayoría de los casos es un Dios de proceso, porque el proceso nos ayuda a purificarnos y a santificarnos. Muy al contrario, la inmediatez a veces es tomada como burla para los hijos de Dios. Bueno, ese es otro tema doctrinal que ojalá no nos pase a nosotros. Pero estoy dispuesto, ¿estás dispuesta, hermana, hermano, a confiar en Dios, en su fidelidad, aunque no veas esa bendición que quieres ahora mismo? Por favor, deja tu comentario aquí abajo, tu testimonio sobre estas cosas, para que todos nos podamos llenar con ellos, para que todos podamos ser nutridos de la buena palabra con tus comentarios. Recuerden que finalmente una lección espiritual, en este caso, como yo la estoy dando de manera virtual, pues no los puedo escuchar, pero sí los puedo leer. Y ustedes, entre ustedes, que son miles de alumnos, miles, gracias a Dios, ustedes pueden leerse entre ustedes. Y de esa manera el espíritu va y viene. Alguien me decía en alguna oportunidad, hermano Walter, a veces he estado en sus clases, siento fuertemente el espíritu y me pregunto cómo el espíritu puede funcionar aún en la virtualidad. Y yo digo, fácil, aún como sucede con la conferencia general, y ni siquiera nos ponemos a un nivel tan alto, o sea, pues, estamos por allá abajo nosotros, los profetas, por acá en su santidad. Pero el Espíritu es tan poderoso que puede acompañarme a mí en esta pequeña sala de clases y a ustedes allá en sus hogares, queridos hermanos. Recuerden las cosas que el Señor nos da. Bueno, vamos al principio o al segundo principio. Ese segundo principio es que Dios escucha el clamor de los oprimidos. Y en algún momento de la vida, creo que todos nos sentimos de esa manera, queridos hermanos y hermanas. Nos sentimos oprimidos, rechazados o angustiados, desplazados, digámoslo así. Bueno, traje otro testigo especial aquí para compartir con ustedes. Presidente Holland. Miren esto tan bonito. Voy a colocarlo aquí en pantalla completa a Presidente Holland para que hablemos un poco de esta cita que él nos trae aquí el día de hoy para la clase. ¿Cuánto tiempo aguardaremos para recibir alivio de las tribulaciones que nos sobrevienen? Buena pregunta. ¿Y qué me dicen de sobrellevar las pruebas individuales mientras esperamos y la ayuda parece tan lenta en llegar? ¿Por qué la demora cuando las cargas parecen ser más de lo que podamos soportar? Queridos hermanos y hermanas, ¿se han hecho ustedes estas preguntas? Porque yo me las he hecho en algún momento de mi vida. ¿Por qué la demora? Porque cuando estoy oprimido y me siento así, ¿por qué el Señor se demora? Si esto parece más poderoso que yo. Me encanta cómo Presidente Holland tenía esa habilidad para hablar por nosotros. Qué testigo tan hermoso, qué hombre tan hermoso y tan santo era el Presidente Holland. Ahora miren, continúa diciendo lo siguiente. Así que no somos ni los primeros, ni seremos los últimos en hacer tales preguntas cuando los pesares nos opriman y el dolor en nuestro corazón siga y siga. Ahora, hermanos, yo quiero agregar algo aquí que es importante. Aquí hay un profeta del Señor, un apóstol del Señor Jesucristo, hablándonos de esto. No seremos ni los primeros ni los últimos. No somos pecadores porque nos preguntemos estas cosas. Muy al contrario, este tipo de preguntas son las que llevan a que nuestra alma reflexione y a la que preguntas que generalmente ocasionan una respuesta y una experiencia espiritual edificante. Entonces, cuando eso sucede,
que yo obtengo esa respuesta y esa experiencia, hermanos, el testimonio crece. Dios no se molesta con la pregunta, que Dios no es un Dios de molestias. Se entristece con la duda, no con la pregunta. Venid, razonemos juntos, dice el Señor por allá en Doctrina y Convenios. Y dice en Isaías, en el capítulo 1, venid pues, pongámonos a cuentas. ¿Cómo me pongo a cuentas con Dios si no le cuento? Si no le pregunto. ¿Cómo sé las cosas si yo no pregunto? No seremos ni los primeros ni los últimos que estemos en aflicción ni en dolor. Y tal vez, si ayer o la semana pasada estuviste en dolor, en aflicción, te tengo una noticia. Tal vez no sea muy agradable para ti. No será ni la primera ni la última vez que pasarás dolor en esta tierra, porque en el mundo tendréis aflicción. Pero recordad, yo he vencido al mundo. Eso es parte de la prueba terrenal, queridos hermanos y hermanas. Parte de la prueba terrenal que nos lleva a cada uno de nosotros a estar más cerca de Dios. Entonces, miren lo que dice el presidente Holland. La respuesta a tales preguntas es: si Dios puede conceder milagros instantáneamente, pero tarde o temprano aprendemos que a los tiempos y las estaciones de nuestra travesía terrenal debe dirigirlos Él y nadie más que Él. Él administra el calendario de cada uno de nosotros de manera individual. Nos dice Pablo por allá, creo que es en Tesalonicenses, puedo estar equivocado, hermanos, que debemos decir en muchas ocasiones, si Dios quiere, ¿no? ¿Sí? Porque estamos bajo su voluntad. Estoy parafraseando. Es su voluntad, es su calendario el que nos rige. O sea, es a su manera y en su tiempo. Y bueno, esto puede ser duro, pero es hermoso. Este discurso tal vez lo leamos esta semana en el club de lectura. Ustedes saben que todos los días, por si se les ha olvidado, todos los días comparto el club de la mañana. Todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Perú, Ecuador, nos reunimos de manera virtual y compartimos discursos y mensajes que tienen que ver con la lección de esta semana. Así que ahí los espero. Seguramente este discurso lo vamos a ver en ese momento. Vamos a ver durante esta semana y vamos a poder analizarlo un poco más. Muy bien, hermanos. Continuemos. Miren, hay una escritura aquí, Éxodo. Vamos al capítulo 6 de Éxodo. Y asimismo, yo he oído de los hijos de Israel, he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. ¿Y qué ha sucedido? Me he acordado de mi convenio. Me he acordado de mi convenio. Siempre el Señor se acuerda de sus convenios con nosotros. ¿Qué convenios hemos hecho? Bautismo, confirmación, o sea, recibir el Espíritu Santo. En el caso de los hombres, hemos recibido el sacerdocio, la autoridad del sacerdocio. Hombres y mujeres recibimos iniciatoria, investidura y luego sellamiento. Al cónyuge, a padres, a familias, sellamiento en general. Si ustedes se dan cuenta, son 5 ordenanzas: bautismo, confirmación, sacerdocio en el caso de los hombres, iniciatoria, investidura y sellamiento. 6 en el caso de los hombres, 5 en el caso de las mujeres. Eso es todo lo que recibimos en ordenanzas salvadoras y exaltadoras. Ahora, lo que sucede es que esas ordenanzas se transforman en convenios. Recordemos nuestros convenios, porque Dios recuerda sus convenios con nosotros. Entonces, la enseñanza clave de este principio es muy parecida a la del principio pasado. Dios no es indiferente al sufrimiento de sus hijos, ¿no? No me interesa, no me importa lo que pase con ellos, no. Él siempre está pendiente. No siempre puede responder a nuestra forma y a nuestro tiempo. De hecho, casi nunca lo hace, ni a nuestra forma ni a nuestro tiempo. Siempre es a su forma y a su tiempo. Y una aplicación personal. Hermanos, oremos
con fe, sabiendo que Dios escucha, incluso cuando las respuestas tardan. Oren, hermanas. Si tienen hijos descarriados o esposos que no están atentos y consagrados a sus convenios, oren, oren, no dejen de orar, aunque las respuestas tarden. Algún día serán contestadas. Algún día. Tal vez esto no sea muy esperanzador. Creo que esta historia ya la he contado en alguna oportunidad. Pero una buena hermana dijo, quiero que mis hijos regresen a la iglesia. Señor, voy a hacer un convenio contigo. Esos convenios intermedios que hacemos con el Señor y que son muy personales. Voy a ir cada semana a tu santo templo para que mis hijos vuelvan. Después de unos años, la hermana dijo, efectivamente, mis hijos aún no han regresado, pero algo se ha cambiado en mí. Hermanos, guardar los convenios hasta que el Señor se manifieste es una muestra eterna y grande de nuestra fe. Y Dios no la pasa por alto, querida hermana. Tus oraciones no son pasadas por alto. Te lo digo hoy, aquí como un testimonio personal, un testimonio que seguramente comparto contigo, con todos ustedes. Las oraciones no pasan, no entran como un saco roto. Alguien decía, como que mis oraciones no pasan del techo. Creo, hermanos, que aún las oraciones que no se hacen con toda voluntad, con todo el corazón, aún así son escuchadas por un Padre Celestial que todo lo oye y todo lo ve. Muy bien, queridos hermanos. Preguntas. ¿Qué cosa llevo tiempo pidiéndole a Dios? Presentándole esto. Señor, ayúdame. Padre, ayúdame en esto. Anoten una cosa aquí abajo. Tal vez encontremos coincidencias entre unos y otros. Finalmente somos hermanos y vivimos una misma vida terrenal, diferente en la individualidad de cada uno, pero una misma vida. Y tal vez el saber que tú estás pidiendo algo que yo también estoy pidiendo nos motive para orar. Por eso, hermanos, yo les pido que si esta semana pueden hacerlo, si van al templo, coloquen sus nombres en el templo, los de sus familiares. Y si pueden, acuérdense de su hermano Walter Posada y de sus hermanos de estas clases. Oren por aquellos que conocen y que no conocen en el templo y de rodillas. Pidan, hermanos. Dios se apiada de nosotros, a veces solo cuando nos llenamos de compasión y de piedad con otros. A veces creemos que nuestra petición es lo más importante. Pero he aprendido, voy a dar un ejemplo de esto. Mi buena madre, Teodolinda, la señora Teo, empezaba a comer algo. Y era increíble cómo todos llegábamos a pedirle un bocado, todos los hermanos. Bastantes hermanos. Yo soy el número 10 de varios. Y todos llegábamos. Me encantaba ver el amor con que ella repartía bocados. Y aún así quedaba satisfecha. A veces me preguntaba cómo su plato crece y crece y crece. ¿Cómo abunda? Es el amor el que hace que abunden las cosas. Cuando más damos, más recibimos. Espero que y les ofrezco disculpas por poner este comentario tan personal de mi familia, pero queridos hermanos y hermanas, cuando pedimos y nos preocupamos por otros, seguramente estamos muy cerca de que el Señor responda a nuestras oraciones. Cuando realmente nos ocupamos del dolor de otros, realmente ahí estamos cerca del Señor. Y esto lo digo con todo respeto. No siempre estamos cerca del Señor cuando damos una clase, o cuando damos un discurso, o cuando dirigimos una gran congregación. A veces hacemos todo eso y estamos lejos de la necesidad básica de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Oremos por los que necesitan consuelo. Porque no podemos rendirnos, no podemos darnos por vencidos. Por eso la siguiente pregunta es esta: ¿sigo orando o ya me rendí interiormente? Ya no importa.
Ya, yo no voy a orar más por eso. Sigan orando, hermanas. Sigan orando, hermanos. El Señor dará el cordero para el sacrificio. ¿Recuerdan? El Señor proveerá el cordero. Yahvé Jireh, Jehová proveerá. Queridos hermanos y hermanas. Muy bien, testifico de estas cosas, hermanos, porque son poderosas. Cuando me he querido rendir, el Señor es como si me hubiera hablado. Creo que cada quien tiene su propia zarza. No sé si algunos muy ardiente, otros apenas medio prendida, pero siempre, desde que haya un clamor, habrá una respuesta, a su forma y a su tiempo. No olviden eso. Yo lo testifico. Les comparto ese testimonio el día de hoy, que así ha sido. Si esto está tocando su corazón, tanto como está tocando el mío, hermanos, les invito por favor a que compartan esta lección con alguien, a que dejen su like aquí, a que dejen un mensaje en esta lección. ¿Saben? Alguna persona me preguntaba, hermano Walter, ¿y para qué dejamos un mensaje? Cuando ustedes dejan un mensaje, todas estas plataformas de redes sociales dicen, aquí hay muchas personas interesadas hablando de un mismo tema. Vamos a invitar a otros a que vean este mismo tema. Y entonces, de manera exponencial, se presenta el Evangelio de Jesucristo. ¿Recuerdan lo que han mandado los profetas? Inundar la tierra con el Evangelio. Algún hermano me preguntó por allí, hermano Walter, ¿usted tiene autoridad de la iglesia o del quórum de los 12 para dar estas clases? Claro, hermano, claro que sí, porque hay que predicar el Evangelio. Se nos ha mandado cada miembro un misionero y se nos ha mandado, vuelvo y repito, a inundar las redes sociales con el Evangelio. Claro que estoy autorizado, hermano. Al escuchar a los profetas, todas las conferencias, nos damos cuenta que se nos invita a predicar el Evangelio. Claro que estoy autorizado, como está autorizado cada uno de ustedes a predicar y hablar de este Evangelio y a orar por las personas. Estas son cosas que se mandan y se mandan y se mandan. Muy bien, justamente no predicamos el Evangelio porque seamos perfectos, porque Dios toma de lo imperfecto para hacer cosas. Y el tercer principio que vamos a ver es justamente este, que Dios llama a personas imperfectas a cumplir propósitos eternos. Personas imperfectas para cumplir propósitos eternos. Wow. Poderoso, hermanos. Bueno, leamos en Éxodo. Vamos a Éxodo, versículo 10. Éxodo 3, versículo 10. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Es un mandato que el Señor le da a Moisés. Entonces Moisés replica, como muchas veces replicamos nosotros, pero obispo, pero presidente, pero hermana, pero hermano, ¿por qué yo? Moisés replica, miren. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Dios? Miren la pregunta, ¿quién soy yo? La respuesta clara es, eres un hijo de Dios. La respuesta clara, nosotros la decimos a menudo, soy un hijo de Dios. Eso es lo que eres. ¿Quién soy yo? Eres un hijo de Dios. Es la respuesta tácita, contundente, asertiva. Eres un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, gozas de mi presencia, de mi autoridad, hombre o mujer. La autoridad del sacerdocio es para todos, cubre a todos. ¿Quién eres tú para predicar el Evangelio? Un hijo de Dios. ¿Quién soy yo para predicar el Evangelio? Soy un hijo de Dios. Hermano, ¿usted tiene autoridad para predicar el Evangelio? Claro que sí, porque soy su hijo. Por eso hablo de él. Profetizamos, hablamos, predicamos, para que nuestros hijos sepan a qué fuente acudir para la remisión de sus pecados. Eso es lo que hacemos y debemos hacer todos. Pero Moisés se lo pregunta también, ¿quién soy yo? El Señor le contesta. Y él le respondió, ve porque yo estaré contigo. Qué bonito, qué hermoso, qué relación de padre e hijo, de salvador y necesitado. Yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios
sobre este monte. O sea, literalmente, aquí hay algo que es poderoso, ¿no? En la visión eterna de Dios. Ve, y desde aquí donde estamos hablando, tú volverás con tu pueblo y aquí servirás a Dios. Aquí harán convenios. Un Dios que ya ha visto todo y aún así nosotros tememos. ¿Será posible? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacerlo? ¿Quién soy yo para ir y visitar a esos hermanos? ¿Quién soy yo para ir y llevar alimentos? ¿Quién soy yo para decirle a una persona, me gustaría saber de Jesucristo? ¿Quién soy yo, hermanos? Soy un hijo de Dios. Y si hacemos lo que Dios nos manda hacer, Él nos va a bendecir. Yo estaré contigo. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, hermanos, volvemos entonces, porque esta salsa ardiente es fabuloso. Fabuloso este relato. Y cuando el Señor se presenta a Moisés en esta zarza, usa un nombre poderoso. Miren que Moisés preguntó, ¿quién soy yo? Y el Señor se le presenta a Moisés usando el nombre Yo soy, para darse a conocer como el Dios de Israel, el mismo Dios que había aparecido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aunque literalmente podríamos decir que esta es la primera vez que aparece en la Biblia este nombre, es obvio que si el nombre no hubiera sido conocido por los israelitas, o sea, por su pueblo, pues Moisés no hubiera podido decírselos y su valor hubiera sido menor para identificar al Señor. Habría sido literalmente nulo si Moisés no hubiera conocido estas cosas, hermanos. Si el pueblo no hubiera conocido este nombre. La identificación correcta de Dios es crucial para Moisés, a fin de dar autenticidad, o sea, como poner un sello al llamamiento que recibía para liberar a los israelitas. Ese nombre no aparece frecuentemente en la Biblia. Sin embargo, Jesucristo, el Jehová del Antiguo Testamento, lo usó en otras ocasiones para identificarse ante Abraham, ante los judíos y ante el Israel moderno. ¿Recuerden, hermanos? ¿Recuerden que al mismo Salvador le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Recuerdan? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Claro que soy un Hijo de Dios. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Y algunos dijeron, eres un profeta, eres un gran maestro. Y Pedro dijo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo soy. Antes que Abraham, yo soy, le dijo el Salvador a los israelitas. Y quisieron apedrearlo por haber hablado de esa manera. ¿Cómo que eres antes que Abraham? Yo soy. Era un término que literalmente significaba Yahvé, yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que existe en mí mismo. Yo soy. ¿Y quién eres tú? Eres un hijo de Dios, parte de este yo soy, parte de mí. Entonces, el Salvador se identificó de esa manera. Y luego, los judíos, para evitar utilizar demasiado ese término de yo soy, ellos utilizaban términos como Adonai, que significa Señor. Y entonces, cuando se referían a Dios, pues decían Adonai, Adonai, Adonai. Entre otros usos, otros términos que utilizaban, que después compartiré con ustedes. Muy bien. Justamente el elder Monte J. Brown, que lo tengo aquí con una cita, nos enseña más sobre esto. ¿Quién soy yo? Miren lo que él nos dice. ¿Han tenido alguna vez la experiencia de que su madre les dijera antes de salir con otros jóvenes, ¿recuerda quién eres? Qué bonito, ¿no? ¿Recuerda quién eres? Y quizás se hayan preguntado, ¿por qué las madres siempre dicen eso? Y al fin de cuentas, otros se han hecho también esa pregunta tan importante. ¿Quién soy yo? Miren, Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? Ahí están las referencias de las escrituras. El elder Monte J. Brown
nos enseña ese principio importante. ¿Quién soy yo? Hermanos y hermanas, ¿quién soy yo? Mire lo que encontramos entonces en Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, como a veces nosotros queremos explicarle a Dios algo que Él no sabe, como para que lo sepa, ¿no? Como para informarle. Miren que este es un problema que tuvo Moisés, o una situación que tuvo Moisés, que también tenemos nosotros a menudo por nuestra imperfección. Ay, Señor, con dolor, ¿no? Ay, el ay de dolor, es una inflexión de dolor. Yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. No sabemos a ciencia cierta, algunos dicen, Moisés era tartamudo, era tardo en el habla. Algunos eruditos bíblicos han dicho que podría ser que por toda la crianza de Moisés en Egipto, miren esta hipótesis, ¿no? Toda la crianza de Moisés fue desde que nació en una balsita, se puso en el río Nilo, ¿cierto? Y ahí lo tomó una sierva de la hija de Faraón o de la familia de Faraón y lo criaron, ¿sí? Como parte de los egipcios. Tal vez Moisés no sabía hablar correctamente el hebreo. Entonces, por eso manifiesta que es tardo en el habla y torpe de lengua, porque no maneja bien el idioma. Es una hipótesis interesante. Algunos otros dicen, no, era tartamudo, tenía problemas a la hora de soltar la lengua. Bueno, puede ser su debilidad. Yo no sé, o sea, cuando miro estas dos, yo pienso y analizo. Hay hombres muy elocuentes y otros que no son tan elocuentes. Una cosa no importa de la otra, porque finalmente lo que importa es el corazón. Moisés, unas escrituras atrás, y en Moisés vimos que Moisés era semejante al Hijo de Dios. Eso me hace pensar, ¿cuál sería la tardanza en el habla de Moisés? Bueno, hermanos, ahí queda, para que ustedes busquen comentarios de los profetas en sus estudios y tal vez encuentren cosas interesantes en su estudio personal. Muy bien, continúa. Miren lo que le dice el Señor. Cuando uno tiene una debilidad o manifiesta una debilidad delante del que lo creó. Y le respondió Jehová, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? Otra vez dice, ¿no soy yo? ¿Yo soy? Miren cómo se repite aquí el término. ¿No soy yo? ¿Yo soy? Jehová, Yahvé. ¿No soy yo? ¿Quién eres tú? Eres un hijo mío y yo soy. Yo soy. Oh, qué poderoso, hermanos. Como que me tiembla todo el cuerpo de pensar en el poder que Dios tiene para mandar a hacer lo que Él quiere. Yo he conocido hombres y mujeres en la iglesia muy bien presentados, muy bien hablados, muy bien estructurados, desempeñando cargos de manera maravillosa. Y he conocido hombres y mujeres de humilde condición, con poca enseñanza, con poca educación, pero muy limpios, muy pulcros, sirviéndole al Señor de la misma manera. Sin importar dónde estamos, el Señor nos llama y nos dice, tú eres mi hijo y yo soy Dios. ¿Qué mayor asociación podría haber que esa? ¿Qué mejor asociación? Entonces el Señor le dice, ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Y de hecho, también le atiende y le llama un intérprete, ¿no? Llama una persona que le ayude a hablar, que le ayude a hablar, no, que le ayude a hablar, ¿sí? Que se llamaba Aarón. Miren que Aarón funciona más como un intérprete. Ahora, si para Moisés era difícil hablar porque tenía un problema de tartamudez, de la misma manera que lo iba a entender Aarón, lo iba a entender el pueblo. Pero si tenía problemas para hablar el mismo idioma, necesitaba un intérprete. Bueno, solo dejo
esto como una opinión personal. Hace unos días me reuní con unos buenos hermanos de los Estados Unidos, de BYU, de Pathway, para hablar algunos proyectos que tenemos. Y entonces nos reunimos con varias personas de Estados Unidos y también con mi hija Liz. Y en muchas ocasiones entendía todo claramente. Mi inglés no me da de manera tan fluida para entenderlo todo. Entonces mi hija Liz me decía por interno, están preguntando tal cosa, necesitaba un intérprete. ¿Soy tardo en el habla yo? No, pero sí soy tardo en el idioma. Mi lengua no es tan suelta para el inglés, ni mi oído tan práctico para el inglés como el de mi hija. Creo que de la misma manera podía estarle pasando a Moisés. Enseñanza clave, hermanos. Dios no llama a los más capaces, capacita a los que llaman. ¿Recuerdan una frase que decían, al menos lo acuñaban mucho los líderes cuando yo era un jovencito? El Señor al que llama capacita. Y yo después decía, no, hermano, capacítelo usted. Porque el Señor no tiene por qué capacitar a las personas, si ya espera que nosotros capacitemos a los que llamamos. Pero el Señor sí capacita, a veces a través de otros. No llama a los más capaces, capacita, de una u otra manera, pero capacita. Solo que no podemos decir como, hermano, lo llamamos a ser secretario del barrio y que el Señor lo capacite. ¿Quién lo tiene que capacitar? En el nombre del Señor. Un secretario de estaca capacita al secretario de barrio. Una hermana asesora de área capacita a las presidentas de sociedad de socorro de las estacas. Una presidenta de sociedad de socorro de estaca, ¿qué es lo que hace? Capacitar a las presidentas de sociedad de socorro de barrio. Es como un manual viviente que les advierte y les permite dirigir la obra. Lo mismo pasa con el quórum de élderes. ¿Quién capacita al presidente del quórum de élderes? El presidente de la estaca. Y sus allegados, sus miembros del sumo consejo y de la presidencia capacitan a los miembros a las presidencias de quórum de élderes. El Señor capacita a través de nosotros. Mal está cuando no capacitamos a alguien. Cuando llamamos a alguien y no lo capacitamos. Lo capacitamos porque el Señor es el que capacita. Y para eso nos dio capacidades a nosotros, para ayudar a otros. Muy bien, hermanos, esa es la enseñanza clave. Aplicación personal. Una. Yo tomé esta. Ustedes pueden tomar las aplicaciones que quieran para esto. Esta me encanta. Dejar de usar nuestras debilidades como una excusa para no servir. Ay, es que yo no tengo tiempo. Ay, es que yo soy malo para hablar en público. Ay, es que yo soy malo para llevar cuentas. No, a mí no me pidan que enseñe porque yo sí para enseñar soy terrible. No, a mí no me pidan que discurse porque es que yo, no, a mí no me pidan, porque yo. Porque tú eres un hijo de Dios. Deja de pedir excusas. Deja de poner esas debilidades como excusas. Porque todos tenemos debilidades. Todos. Mi presidente destaca, mi obispo, mi 70 de área, mis apóstoles, mi primera presidencia, todos, desde allá hasta acá, todos tenemos debilidades, hermanos. Y aún así, todos hemos sido llamados a servir. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, preguntas. Siempre hay preguntas. Ante cada situación, ante cada principio doctrinal, hay unas preguntas que nos llaman a reflexionar. ¿Qué miedo me está impidiendo aceptar un llamado de Dios? Moisés tenía un miedo. Ay, Señor. Ay, Señor. ¿Qué miedo te está impidiendo aceptar a ti llamamientos? O servir. Por favor, colócalos aquí abajo. Tal vez a veces he aprendido que cuando uno expresa sus miedos, los empieza a vencer. Porque ya es capaz de pronunciarlos. Bueno, hay un concepto espiritual muy fuerte sobre esto, de exponer las cosas por su nombre. No voy a entrar en ese concepto ahora porque además no soy de entrar en conceptos que puedan producir especulación. Pero cuando nosotros enunciamos un miedo, mi mayor miedo es este, empezamos a vencerlo, queridos hermanos. Recuerden eso. Segunda pregunta. ¿Estoy confiando más en mis limitaciones que en su poder? No, Señor, es que yo cómo puedo hacer. Yo no podría. ¿Y yo no podría? ¿Acaso yo no di la boca al hombre? ¿No hago al ciego y al que ve? ¿No hago al sordo y al mudo?
No hago que los hombres entiendan. No hago de personas pequeñas o insignificantes personas extraordinarias y siervos míos. No lo hago. Bueno, queridos hermanos y hermanas, mucho, mucho, mucho para aprender aquí. Muy bien, rápidamente vamos a ver el cuarto principio. Dios se revela como el Dios eterno del convenio. Y aprendemos aquí entonces cómo es esto. Vamos aquí a las Escrituras, porque eso es de las Escrituras hablamos, porque es de donde se habla de Jesucristo, de donde se toman todas las cosas de Él, es de las Escrituras y de las palabras de los profetas. Aún los manuales, como el manual de Ben Sígueme, es sacado de las palabras de los profetas y de las Escrituras. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Otra vez, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¡Ah, qué maravilloso! Yo soy, me ha enviado a vosotros. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Seguramente les podría decir Moisés. Yo soy, me ha enviado. Los israelitas ya sabemos quién lo envió. Hermanos, me devuelvo al concepto anterior. Las escrituras son importantes porque tienen la palabra de Dios. En este caso, la Biblia, hasta donde está correctamente traducida, es la palabra de Dios. Hay que leer las escrituras. Lean las escrituras. Si quieren leer algo, lean las palabras de los profetas vivientes y reveladores y las escrituras. Siempre aprendemos mucho cuando leemos las escrituras. El Señor da más instrucciones a Moisés, porque el Señor es un Dios de instrucciones, ¿no? Y además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí por todos los siglos. Por eso tomaron el nombre y lo santificaron, y evitaban mencionarlo repetidamente. Creo que tengo esa escritura hasta ahí. Voy a pasar a Éxodo 6, hermanos. Habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Yo soy el que vive por siempre, el que tiene vida en sí mismo. Y entonces, si se han dado cuenta en cuántas escrituras y cuánto hemos mencionado esto aquí, en esta clase hoy, hermanos. Y me aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob. Miren cómo el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, que es Jehová, repite a menudo este convenio. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Para que nosotros lo recordemos. Eso no significa que hacia atrás no hubiera convenio, sino significa que somos de esta descendencia, de la descendencia misma de Abraham, Isaac y Jacob. Que el Señor nos ama. Con el nombre de Dios, dice, omnipotente. Pero con mi nombre, Jehová, o sea, yo soy, no me di a conocer a ellos. Interesante. Qué hermosas enseñanzas, hermanos. Enseñanza clave, Dios es inmutable, no se mueve. Este soy yo. Su identidad no cambia con las circunstancias. Yo soy el mismo de sus... Si ustedes creen en Abraham y lo mencionan tanto, yo soy el mismo Dios de Abraham, que hablé con él. Ay, ¿creen en Isaac? Yo soy el mismo Dios de Isaac y hablé con él. Ay, ¿creen en Jacob, su padre, del que vienen? Del que salieron todas sus tribus, sus familias. Yo también soy el Dios de Jacob, de Israel. Yo soy el mismo. Yo soy Jehová. Aplicación personal. Recuerden siempre a Dios y recuerden siempre, hermanos, que Dios siempre sigue siendo el mismo hoy que en las Escrituras. Este es nuestro mismo Salvador, el que está hablando. Jehová de los ejércitos, Jesucristo de los ejércitos, nuestro Salvador y Redentor. Siempre es Él, queridos hermanos y hermanas. Muy bien. Miren cuántas cosas salieron de esa visita y de esa zarza, ¿sí? De ese momento en que Dios habló con los hijos de Israel.
Voy a pasar las preguntas de este principio cuarto y voy a ir directamente al principio 5. Y este principio nos dice que Dios libera a su pueblo para que lo conozca y lo adore. Yo soy un Dios de libertad. Te libero para que me adores, para que me sigas. Y entonces, queridos hermanos, vamos a Éxodo. Continúa la charla, la conversación. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, otra vez, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto, y os liberaré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo soy el que haré eso. Crean en eso, yo soy. Y no solo eso, además os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué debajo de las pesadas cargas de Egipto. Si alguien me preguntara a mí, hermanos, sobre todo por allá mi amado hermano y un padre espiritual para mí, Kirk Magleby, yo diría que aquí hay un quiasmo bíblico. ¿Sí se dan cuenta? Miren el versículo. Por tanto dirás a los hijos de Jehová, yo sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto y os liberaré de la servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Debajo de las cargas, de las pesadas cargas de Egipto. Yo, ¿cierto? Yo soy Jehová. El siguiente versículo. Y os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Aprendemos, ¿no? La lengua quiásmica de los escritos israelitas, de cómo escribían los judíos. Aprendemos cómo van y vienen, literalmente, pero además cómo el mismo Señor refuerza los conceptos, dándolos, repitiéndolos y cerrando el mensaje. De esa manera el Señor lo hace. Muy bien, lo dejo ahí para su propio estudio, hermanos. Vamos a Éxodo 4. Y dirás a Faraón, porque hasta ahí todo iba bien, ¿no? Le hablarás al pueblo y le hablarás. Ahora le dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Miren esto tan hermoso. Israel es mi hijo, mi primogénito. ¡Wow! Si alguien sabe qué es un primogénito, es Jesucristo, hermanos. Si alguien sabe qué es ser primogénito, es Jesucristo. Y él dice de todo su pueblo Israel, que Israel, o sea, nosotros somos su hijo, su primogénito, lo más importante que él tiene. Y aquí viene el mandato para Faraón, ¿no? Ya te ha dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, porque no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Ya vienen cosas fuertes aquí con nuestro amigo el Faraón. Se le está advirtiendo. Recuerden que el Señor, antes de cualquier castigo, advierte a justos e injustos. Antes les advierte, antes de cualquier castigo. Muy bien, hermanos. Enseñanza clave de esto es la siguiente. La libertad espiritual tiene como fin nuestra relación personal con Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conocer la verdad es conocer a Dios, que conoce las cosas como son, como eran y como han de ser. Es la verdad. Jesucristo es la vida, la verdad, la luz, la vida. Para eso nos hace libres, para que le sigamos a Él, para que tengamos una relación. Y entre más le conocemos, más asociados estamos con Él. Más sus hijos somos, más sus amigos, más su pueblo somos. ¿Cómo aplico esto, queridos hermanos? Buscar liberación no solo de problemas, sino de pecados, hábitos y ataduras espirituales. Porque a veces quiero liberarme de mis deudas, o quiero liberarme de una mala relación, o quiero liberarme de un jefe, o de un líder espiritual, o de una jefatura. Quiero liberarme de eso. Pero ese lo más importante es lo que hay en mi corazón.
lo que debo librarme, que me está atando, que me está impidiendo tener una relación más firme con mi Salvador. Bueno, preguntas. ¿De qué esclavitud espiritual necesito ser liberado o liberada? Si quieren, coloquen aquí, hermanos. Casi que empezamos con una pregunta similar, ¿no? ¿Sí? Y ahora terminamos con esta pregunta. ¿Qué esclavitud necesito ser liberado o liberada? ¿Uso mi libertad para acercarme más a Dios o para alejarme? Yo soy libre, déjenme hacer lo que yo quiera. O yo soy libre y sigo a Dios. Por eso soy libre. La verdadera libertad está al lado de Él. Bien, hermanos y hermanas, espero que ustedes y yo podamos aprender muchas cosas. Próxima clase que tendremos, la próxima clase, hermanos y hermanas, hablaremos de la Pascua, ¿cierto? Próximo domingo, en la mañana, hablaremos todo sobre la Pascua porque estaremos celebrando el domingo de Pascua. Los invito a que no se pierdan la próxima clase de Ven Sígueme y que si pueden nos acompañen aquí en More God, más Dios, porque nos encanta compartir de Dios. Muy bien, hermanos, voy con las tareas. Miren. Bueno, ya les hablé de la próxima clase y tal vez hago un refuerzo aquí. Pascua significa resurrección. Pascua significa que Jesucristo vive. Ya veremos eso, cómo se aplica a nosotros. Bueno, cómo no se aplica a nosotros, más bien. Tarea número 1 para esta semana. Por favor, escriban una promesa de Dios que recuerden y oren cada día agradeciendo que Él es fiel a su convenio. Por favor, háganlo. ¿Qué promesa les ha dado Él? ¿Y cómo ha sido fiel a ese convenio? Segunda tarea, hermanos. Identifiquen una esclavitud, eso que estábamos hablando hace un momento personal, un hábito, un miedo, un pecado. Y den un primer paso concreto para buscar liberación, arrepentimiento y soltarse de esas ataduras que los tienen o que nos tienen presos. Y tarea número 3, leamos Éxodo 3 completo y escribamos qué nos enseña sobre quién es Dios hoy para cada uno de nosotros. Hermanos, todos tenemos nuestro Egipto, así como todos tenemos nuestro Isaac, ¿sí? Lo que tenemos que sacrificarle a Dios, todos tenemos nuestro Egipto, lo que nos tiene presos, lo que debemos corregir, lo malo que hay en nosotros, que podamos servirle, que podamos estar cerca de Él. Recuerden esto, hermanos, que les comparto en la frase final. Dios nunca olvida sus promesas, incluso cuando nosotros olvidamos confiar. Las promesas siguen estables, siguen ahí, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, creo que hemos terminado. Pueden buscar esta clase con este título, así con esta portada. Ahí está su hermano Posada, como siempre sonriente, porque hay muchas cosas por las cuales ser feliz. Antiguo Testamento, Éxodo 1 al 6. Me he acordado de mi convenio. Recuerden que más tardecito va a estar Liz con nosotros en la clase de Ven Sígueme. Así que también los invito ahí. Y si ustedes desean, hermanos, les invito a que puedan ver, solo si lo desean, puedan ver los miércoles en la noche el Ven Sígueme al detalle. Hablamos más al detalle. Tomamos uno de estos principios que tratamos hoy en la clase y lo trabajamos al detalle, desmenuzadito, el miércoles a las 7 de la noche, hora de Colombia, Perú, Ecuador. Ustedes ajusten sus relojes ahí y yo estaré con ustedes ahí tratando de compartir un poquito de lo que he aprendido y ustedes dándome refrigerio a mí sobre eso. Seguramente el próximo martes vamos a estar, hermanos. Recuerden esto como una invitación. Y muchos martes, como venimos haciendo, vamos a estar dando el coaching, la sesión de coaching espiritual en vivo para compartirla con ustedes en nuestro nuevo canal Descubriendo a Jesucristo. Recuerden que lo tenemos ahí, el nuevo canal, para que nos acompañen. Ahí está el nuevo canal, Descubriendo a Jesucristo. Espero que lo puedan ver y nos puedan acompañar allá. Un fuerte abrazo para todos. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo con todo mi corazón, hermanos. No olviden hacer su oración.
Feliz día de reposo y feliz semana. Chao, chao.